Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Manifiesto Podcast. Me siento muy feliz, muy contenta y de verdad muy agradecida de por fin poder compartir con cada uno de ustedes de este proyecto tan bonito que durante meses estuve dándole vueltas en mi cabeza, pero que no había tenido la oportunidad de dar ese primer paso, ni mucho menos de materializar este proyecto hasta el día de hoy. ¿Y qué más que hacer o pensar un proyecto donde podamos compartir, donde podamos crecer juntas y juntos, pero sobre todo donde podamos conocer las historias y los procesos detrás de la fotografía del éxito? ¿Y a qué me refiero con fotografía del éxito? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de percibir en redes sociales que cuando una persona publica un logro, una meta alcanzada, un proyecto personal que logró realizar, muy pocas veces nos hablan del proceso. No nos hablan de la historia detrás del éxito de esa foto, sino que más bien lo resumen como el esfuerzo, la perseverancia, la constancia que tuvieron para alcanzar ese objetivo. Y a ver, tampoco se trata de obligar a las personas a compartir sus experiencias, sus procesos, sus historias, porque cada quien es dueño y dueña de su propio relato. A lo que me refiero con esto es que me llevó a reflexionar lo bonito que sería tener un espacio en el que las personas que deseen compartir su historia, su proceso y su experiencia lo puedan hacer y puedan inspirar a otros y otras a iniciar su proceso, a iniciar a cumplir esas metas, esos sueños que durante mucho tiempo a lo mejor han postergado y no han tenido la oportunidad de poder iniciar porque precisamente no conocen de otra persona que ya lo haya logrado o les falta esa chispa de motivación que quizás estas personas que ya lo lograron sí que se lo puedan dar. Eso sí, tengo que reconocer que tengo especial interés por visibilizar, por conocer esos procesos, esas experiencias de mujeres que no necesariamente están en el foco mediático. ¿Y qué quiero decir con esto? Que así como las mujeres que ya conocemos a nivel país, que son enormes, que han hecho un sinnúmero de cosas, que han representado al país a nivel internacional y que han dejado en alto a Costa Rica, así también hay otras mujeres que no necesariamente están en ese foco mediático, pero que también están construyendo país y que a lo mejor esa historia, por no ser tan reconocida o ese proceso por no ser tan reconocido por la sociedad, nos haga sentir más cercanas y cercanos a ellas y decir, si ellas pueden, nosotros y nosotras también podemos. Manifestar no se trata de tener la idea, el proyecto, los objetivos en nuestra mente y esperar a que el universo, a que Dios, a que las energías nos respondan y esperar sentados y sentadas. Se trata en realidad de poder visualizar aquello que tanto deseamos como que si ya no estuviera pasando. Pero esto no quiere decir que nos vamos a quedar sin hacer nada. Al final de cuentas, cuando nosotros y nosotras deseamos algo, es esperar que ese algo se va a hacer realidad. Pero lo vamos a hacer realidad nosotros mismos y nosotras mismas con nuestro esfuerzo, con nuestra constancia, con nuestra perseverancia, con pequeñas acciones que nos van a llevar a conseguir ese objetivo. Y son acciones que se trabajan diario, son acciones que requieren de compromiso, que requieren de disciplina para poder alcanzarlas. ¿Y qué más de poder conocer estas historias de personas que ya alcanzaron esa meta o ese objetivo que a lo mejor es similar a lo que yo ando buscando y que conozcamos de primera mano qué es lo que hicieron? Porque estoy segura que no solo fue manifestar y ya. El manifestar no es que esté mal, porque en realidad manifestar está en tendencia. De hecho, esta palabra se volvió tendencia en 2024, a tal punto de que el diccionario de Cambridge la nombró como la palabra del año, al ser buscada aproximadamente unas 13,000 veces en su buscador. Lo que quiere decir que muchas personas están interesadas en lo que significa manifestar, que quieren implementar esta práctica y sobre todo que quieren obtener resultados. Este espacio, pero sobre todo el nombre que lleva este podcast, pretende abarcar dos definiciones claves. La primera tiene que ver con lo que ya hemos venido abordando a lo largo de este primer episodio. Y la segunda tiene que ver más con esa exposición de ideas, exposición de valores,
exposición de inconformidades que puede tener una persona y que conforman al final de cuentas ese sistema de creencias y ese sistema de valores que mueven el accionar de una persona. Entonces, al final, estas dos definiciones van sumamente vinculadas porque no podemos entender los objetivos, las metas, los proyectos personales de una persona sin entender su sistema de creencias, sin entender en lo que creen, sin entender sus valores y sobre todo sin entender aquello que los mueve y aquello por lo cual se sienten inconformes. Desde mi experiencia, lo bonito de manifestar, lo bonito de creer que eso que yo estoy esperando se va a cumplir, se va a lograr porque así lo estoy trabajando, es que a veces la vida nos sorprende de maneras muy, muy maravillosas y aquello que nosotros estamos esperando como resultado es muchísimo mejor de lo que nuestra mente creó. Para ejemplificar esto que les estoy comentando, me gustaría compartir con ustedes una historia personal que marcó un antes y un después en mi vida, porque antes de esa experiencia yo no tenía respuestas a muchas de las cosas o muchas situaciones que pasaron y que yo no me explicaba por qué no se me daba esa oportunidad. Desde hace aproximadamente 7, 8 años, a mí se me había metido en la cabeza que yo quería hacer un intercambio académico, porque quería vivir esa experiencia, porque quería compartir ese intercambio de culturas y sobre todo porque quería aprender. Estamos hablando del 2016, 2017. Ya desde ese entonces yo quería hacer un intercambio académico. Me acuerdo que en la universidad en la que estaba para ese entonces ofrecía unos tipos de becas que podrían servir de ayuda para poder realizar ese intercambio académico, pero solicitaba ciertos requisitos y uno de ellos es que tuviera aprobado el 50 o 60% del plan de estudios. En ese momento yo no lo tenía aprobado y no podía solicitarlo. Tiempo después yo me tuve que venir aquí a Costa Rica, inicié nuevamente mis estudios universitarios en la UCR y desde el primer año que yo inicié mis estudios, yo me fui a la Oficina de Asuntos Internacionales, que es la encargada acá de gestionar los intercambios académicos, porque yo seguía con esa idea, yo quería hacer un intercambio académico. Entonces yo me fui a averiguar desde el primer año. Siendo primer ingreso, yo me presenté a la oficina, yo les dije que estaba interesada, pero en ese momento me dijeron que yo no cumplía con los requisitos para poder realizar un intercambio académico, porque al igual que mi universidad pasada, también se tenían que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, tener aprobado el 50% o 60%, creo, del plan de estudios. Y además de eso, para que yo pudiese aplicar a una beca y me pudiese ayudar para realizar este intercambio, tenía que esperar la convocatoria exacta que buscara mi perfil. Y ojo con esto, cuando me refiero que no cumplía con el perfil, es que ellos como oficina lo que hacen es que cada año varían la población a la que va dirigida esa beca para darle mayores oportunidades a otras personas. Por ejemplo, me acuerdo que un año, no sé si fue el primero o el segundo año estando en la universidad, que esa beca fue dirigida solo para personas de sede y recintos que tuviesen una beca 5. O creo que otro año también la convocatoria fue pensada para personas afrocostarricenses, por ejemplo. A eso me refiero con que en ese año no cumplía con ese perfil. Después de que la oficina me da toda esta información, yo lo que hice fue, año con año, estar pendiente de las convocatorias que sacaban, de las que publicaban en sus redes sociales, para ver más o menos cuáles eran las poblaciones que ya habían cubierto en esos años. Si bien primero y segundo año yo no podía participar porque no cumplía con ese 60%, sino hasta tercer año. En tercer año me acuerdo que los primeros meses yo volví a ir a la oficina y les pregunté sobre la convocatoria de la beca. Porque, a ver, aquí hay algo que mencionar. Yo podía realizar el intercambio académico si yo hubiese querido. El detalle es que yo no podía realizar un intercambio académico sin una beca, porque en ese momento yo no tenía los recursos necesarios para poder asumir un intercambio académico sin una beca. En cuarto año fue un año bastante especial porque yo para ese año no tenía en mi mente aplicar para un intercambio académico. ¿Por qué? Porque yo ya había desistido del proceso. Yo ya me había convencido de que iba a realizar un intercambio académico, pero a lo mejor lo iba a hacer cuando aplicara alguna maestría, algún posgrado.
Y ya esa idea que venía desde hace muchos años atrás ya iba disminuyendo poco a poco. Hasta que un día yo revisé el Facebook de esta oficina y para mi sorpresa lo que me encuentro es que hay una nueva convocatoria para personas beca 5 que deseen realizar un intercambio académico y que quieran obtener una beca completa. Yo en ese momento, cuando leí la convocatoria, yo dije, esto es para mí, este es el momento, este es mi momento. Yo, en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mi corazón, yo sabía que si yo aplicaba, yo iba a quedar. Porque era una chispita, no sé cómo explicarlo, pero es como la representación gráfica que puedo tener ahorita. Esa chispita o esa pequeña chispita que despertó en mí nuevamente el interés por ese sueño, por ese objetivo, por esa meta. Sin pensarlo, me aventé, a pesar de que en ese año yo no tenía pensado tan siquiera aplicar a una convocatoria y tampoco tenía pensado pasar 6 meses, que eso es lo que dura el intercambio en caso de que me aceptaran. No tenía pensado pasar esos 6 meses fuera de Costa Rica. Y bueno, esta no es la mejor parte. Lo cierto es que yo quería aplicar para un intercambio académico a la UNAM de México. ¿Por qué? Porque yo decía, si voy a salir de mi país o del país en el que esté residiendo, yo voy a ir a otro país que sea de Latinoamérica, que sea conocido. ¿Por qué? Porque yo no dimensionaba más allá de mis fronteras. Yo no dimensionaba que podía llegar más lejos de lo que mi mente me estaba limitando. Claro, en ese momento yo decía, México, una de las mejores universidades, la UNAM México, una de las mejores universidades en Latinoamérica. Y claro, esto me va a ayudar muchísimo porque voy a aprender, porque voy a llenar currículum, porque voy a hacer un montón de cosas. Y bueno, esa era la mentalidad que yo tenía. Lo curioso de esto es que cuando yo postulé finalmente para la convocatoria que tanto había esperado, yo tenía que postular para las universidades con las que tenía convenios la UCR, que es la universidad en la que yo estudio. Cuando yo busco la UNAM México para poder estudiar ahí, para poder hacer el intercambio ahí, porque sí sabía que tenían convenio con la UNAM México, precisamente ese año no se renovó el convenio. Lo que me llevó a pensar en ahora qué hago. Porque yo tenía la oportunidad de realizar un intercambio académico, pero no era lo que yo estaba esperando. Yo esperaba otro resultado. Yo esperaba la oportunidad del intercambio académico y hacerlo en la UNAM México. Cuando yo veo este nuevo panorama, yo me pongo a pensar en una experiencia previa que tuve en el 2023. No, en el 2022 creo que fue, 2 años antes de yo postularme. Yo tuve la oportunidad de salir por primera vez por motivos académicos fuera de estas fronteras, salir a otro continente, conocer otra cultura, que si bien hay mucha relación, hay mucha historia que nos une, lo cierto es que si yo no hubiese tenido la oportunidad de salir, de vivir esa experiencia, a mí no se me hubiese ni siquiera pasado por la mente que yo podía solicitar ir a una universidad que no estuviera en Latinoamérica. Y yo creo que ese era uno de mis mayores miedos, porque yo no pensaba, cuando pensaba en el intercambio académico, no pensaba en una universidad fuera de Latinoamérica, porque era lo que yo conocía y a lo mejor era lo que yo me estaba limitando. Para mí el hecho de poder estar en la UNAM México era lo mejor que me podía pasar, lo mejor que podía haber. Pensar en otra universidad que estuviera en Europa, por ejemplo, ni siquiera se me pasaba por la mente, porque no me creía, inconscientemente no me creía capaz, porque ni siquiera estaba en mis opciones, porque siempre estaba buscando lo más cercano, lo que me diera esa invulnerabilidad, no sentirme tan frágil, no sentirme expuesta, no correr riesgos, no atreverme al final de cuentas. Entonces, a lo que quiero llegar con esta experiencia, a lo que quiero llegar con esto que les estoy contando, es que yo esperaba un resultado específico. ¿Cuál era ese resultado? Hacer un intercambio académico en la UNAM México. Eso era lo que yo siempre soñé. Se me dio el intercambio académico, pero no se me dio en la UNAM México. Se me dio en la Universidad Carlos III de Madrid, donde conocí a personas maravillosas, donde pude convivir, que ahora yo los estimo, yo los quiero un montón, porque vivimos durante 6 meses juntos y juntas. Entonces,
Es ahí donde yo quiero reflexionar con ustedes que a veces la vida nos presenta algo más grande de lo que nosotros y nosotras imaginamos. Porque recordemos que si lo creemos, lo creamos. Si realmente es un objetivo, es una meta, es un proyecto personal que tenemos desde hace años, que hemos trabajado mucho para lograr eso que tanto anhelamos, eso que tanto deseamos, no nos limitemos a pensar que ese resultado que nosotros y nosotras estamos creyendo que va a suceder y estamos creando en nuestro presente para que suceda, que ese va a ser el resultado final. Porque la mayoría de veces la vida nos recompensa, la vida nos premia de una manera tan maravillosa que nosotros y nosotras ni siquiera lo imaginamos. El hecho de que yo pudiera ir a un intercambio académico y no fuera a México no significa que no haya cumplido mi meta, no haya cumplido mi objetivo, porque al final el objetivo está ahí. Esa experiencia yo me la llevo como una experiencia que tenía que vivir. Y es eso justamente el dejarnos sorprender por la vida, no limitarnos a lo que nuestra mente únicamente cree, porque está bien, esta mente se tiene que alimentar. Y si nosotros creemos en algo, creemos que lo vamos a lograr, creemos que lo vamos a crear, que lo vamos a hacer realidad en nuestro presente más inmediato, lo vamos a lograr, pero a lo mejor no se dé con los puntos y coma que nosotros y nosotras estamos creyendo en nuestra mente. Porque recordemos que nuestra mente muchas veces nos limita a partir de las experiencias que hemos vivido. Y claro, si no hemos tenido la oportunidad a lo mejor de hacer algo que nos permita creer que es posible pensar en otras cosas más complejas o en otros sueños más complejos, nunca lo vamos a tener en mente, no lo vamos a pensar tan siquiera. Es por eso que nace este podcast. Este es un espacio donde vamos a reconocer, sí, las historias detrás de lo que nos guardan las fotografías de éxito. Pero esas voces van a estar a cargo de mujeres que no se les da ese foco mediático, pero que sería interesante conocer esos procesos y esas historias que le han llevado también a construir país, que le han llevado también a ser reconocidas dentro de sus comunidades, dentro de sus sociedades y que están aportando muchísimo valor a este país. Dicho esto, si les gustó el contenido de hoy y quieren seguir conociendo sobre este proyecto, no olviden en suscribirse y compartir esta información. La idea es que poco a poco vayamos creciendo y vayamos conformando una comunidad muy bonita donde juntos y juntas podamos aprender de todo este proceso. ¡Chao!